Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Ciencias Virtuales. El día de hoy vamos a continuar con la asignatura de Termodinámica Plan 2015 de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, el cual es el apartado 6, 1.6, el postulado de estado, el diagrama, volumen específico, presión, definición de proceso termodinámico, proceso casi estático, isobárico, isométrico, isotérmico, adiabático y politrópico, el proceso cíclico. Y bueno, vamos a empezar nuevamente retomando de los videos anteriores que habíamos dicho que el equilibrio termodinámico es cuando llega a tener tres partes en equilibrio. En este caso, el equilibrio que vamos a tener en estas tres partes es el equilibrio térmico, cuando no existe una diferencia, una discriminación entre temperaturas en los sistemas termodinámicos a estudiar. También va a haber un equilibrio mecánico, que es el momento cuando la fuerza resultante que actúa sobre un sistema es nula. Y el equilibrio químico es cuando no existen o ya no habrá ninguna reacción química dentro del sistema termodinámico. Por lo tanto, esto lo podemos resumir en un diagrama de esta forma, que dentro de todo esto, al momento de que quedan dentro del concepto de equilibrio termodinámico, es decir, tanto el equilibrio térmico, mecánico y químico se va a convertir en un equilibrio termodinámico, es decir, no va a haber cambios en las propiedades termodinámicas. Ahora, el estado termodinámico, primero vamos a definir esto, es el conjunto de propiedades termodinámicas. Va a recordarles que propiedades son características que se les da propiamente al sistema termodinámico, y el sistema termodinámico es lo que vamos a estudiar, ¿no? Esa parte de región del espacio al estudiar. De un sistema termodinámico, estas pueden tener la característica de ser constantes o variables. Es decir, ya aquí vamos a tener que recordar todas las propiedades que ya se habían visto: la masa, el peso, el volumen específico, la presión, la densidad. Pero vamos a darle un enfoque más a las propiedades intensivas. Ecuación de estado es la relación entre alguna de las propiedades de un sistema termodinámico, permitiendo establecer cierta propiedad en función de otras propiedades. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, ustedes han visto en cálculo que está en función de una variable, de dos variables, de tres, etcétera, etcétera, pero normalmente es de una o dos. Aquí vamos a tener varias propiedades de las cuales va a generar otra propiedad. Para eso vamos a ver también lo que es el postulado de estado. Y bueno, antes de generar eso, pues nada más para dar un panorama general, es que todas estas son propiedades. Y este es otro, digamos que es otro conjunto, o bueno, otra ecuación de estado, donde x1 y y1 representan una propiedad de cada sistema termodinámico, y la ij son la ijésima propiedad. O sea, pueden ser muchísimas propiedades para generar propiamente otra propiedad. Es un poquito enredoso, pero que se va dando poco a poco el concepto conforme vayamos avanzando. El estado termodinámico en equilibrio sucede cuando las propiedades termodinámicas se encuentran constantes sin tener una variabilidad en sus valores numéricos. No hay cambio de un estado a otro estado propiamente. Por ejemplo, en un sistema aislado que es adiabático, recuerdan que no hay intercambio de calor. Una cosa es que no haya intercambio de calor y otra cosa es lo que vamos a ver que es isotérmico, que obviamente la temperatura se mantiene constante, sin cambios de estado termodinámico. Sin embargo, el sistema cerrado, que es masa de control, y el sistema abierto, que es volumen de control, va a haber cambios de estado termodinámico, y igualmente con el sistema abierto va a haber cambios de estado termodinámico. Proceso termodinámico. Cambio de un estado a otro siempre y cuando se lleve a cabo en equilibrio. Este nace gracias a la interacción con el entorno modificando sus propiedades termodinámicas. Es decir, de todas maneras, aquí lo que vamos a requerir siempre es el equilibrio en cuanto a todo lo que consta
en un sistema termodinámico, es decir, que sea un equilibrio térmico, mecánico, químico, y propiamente lo que vamos a ver de otra interpretación es de fases. Ok, eso de fases lo vamos a ver en el tema 2 porque se requiere de otros conceptos como el trabajo y el calor. Trayectoria del proceso termodinámico. Es el conjunto o serie de estados termodinámicos en un proceso termodinámico. Es decir, toda esa curva que se va a generar entre un estado 1 al estado 2. Aquí lo podemos observar con mayor detalle. Tenemos dos propiedades, una propiedad A y una propiedad B. Tenemos un estado 1 y un estado 2 y toda esta curva, digámoslo así, es la trayectoria de proceso. Aquí es donde vamos a comenzar en el estado 1 y propiamente vamos a ir a pasar al estado 2 de esta forma. Ahora, tenemos lo que llaman diagrama volumen específico presión. Bueno, esto más que todo se menciona porque vamos a ver lo que es, bueno, lo habíamos visto en el anterior video, que habíamos propuesto lo que son estados y procesos. Los estados son diferenciales exactos, mientras que para el otro caso de diferenciales inexactos se le va a llamar procesos, o bueno, van a estar familiarizados con los procesos. Entonces aquí no sabemos exactamente dónde ocurrió y lo denotamos como, por ejemplo, en este caso el volumen específico inicial y acá el volumen específico final, mientras que acá es presión inicial y presión final. Las unidades pues fueron arbitrarias al colocarlas así. Y bueno, este es uno de los tantos diagramas que existen. Puede haber otros diagramas como temperatura, presión, densidad también puede existir. El volumen también, volumen con presión, que es el más de los más recurrentes gracias a algo que vamos a ver en la siguiente unidad, en la 2, que es el volumen, más bien la presión en función del volumen, que es en este caso pues los cilindros. A esto se le va a llamar diagramas de proceso. Aquí, bueno, esto es lo que va a dar pauta al postulado de estado. Dos propiedades termodinámicas intensivas e independientes son suficientes para establecer el estado termodinámico de un sistema termodinámico. Bueno, parece que se repite, pero para esclarecer todo lo volví a colocar qué es eso de un sistema termodinámico constituido por una sustancia pura, simple y comprensible. Ahora, el postulado de estado nos menciona, bueno, primero coloqué una primera definición y luego una segunda definición consultada en diferentes bibliografías. Nos indica la información necesaria para establecer el estado termodinámico de un sistema termodinámico. Esto significa que si se conocen dos propiedades independientes entre sí, es posible conocer el resto de las propiedades del sistema en dicho estado. Una segunda definición nos dice: el estado de un sistema termodinámico comprensible simple se especifica por completo mediante dos propiedades intensivas independientes. En palabras cortas, podemos decir que el postulado de estado tiene dos características. En primer lugar, debe tener dos propiedades intensivas independientes y por otra parte, una se mantiene constante y la otra varía. Por ejemplo, aquí tenemos lo que es un émbolo que va dando a través de una fuerza. Bueno, aquí no lo colocan, sin embargo, digamos que aquí tiene una pieza que pueda dar una presión, sin embargo la temperatura se va a mantener siempre constante, mientras que el volumen específico va a ir cambiando, es decir, una se mantiene constante y otra va cambiando. Ahora, por ejemplo, en caso de que no sean intensivas, pero no independientes, es decir, que sean dependientes el uno al otro, por ejemplo, cuando queremos medir lo que es la temperatura y la presión, conforme la altura vaya cambiando. Por ejemplo, a nivel del mar, en Acapulco, tenemos una que llega a la evaporación, el agua, a 100 grados Celsius.
con una presión de una atmósfera aproximadamente. Pero por otra parte, si nos vamos al nivel de la Ciudad de México, tenemos que una temperatura, que sucede la evaporación con una temperatura de 96 grados Celsius y aproximadamente con una presión de 0.87 atmósferas. Esto va cambiando dependiendo de la altura donde se encuentra. Entonces estas sí son propiedades intensivas, pero no son independientes, sino dependen del uno al otro. Y además van cambiando. No se mantiene una constante y otra varía, sino varían ambas. Y eso no genera, eso no es establecido y no respeta al postulado de estado. Ahora, un proceso casi estático, cuasi estático o cuasi equilibrio son sinónimos entre ellos, estas palabras. Es cuando un proceso se desarrolla de tal manera que todo el tiempo el sistema termodinámico permanece infinitesimalmente, es decir, con muchísimos procesos, cerca de un estado de equilibrio. Puede considerarse lo suficientemente lento como para permitir al sistema termodinámico ajustarse internamente de modo que las propiedades termodinámicas de una de sus partes no cambien más rápido que las de otras. Una de las características es que los estados inicial y final tendrán cambios de una sucesión continua de estados de equilibrio indicados por la trayectoria del proceso. Puede ser reversible el proceso casi estático. Y volvamos a ver este diagrama, ¿no?, de proceso. Tenemos un estado 1 y un estado 2. Es un proceso ideal, un proceso real aproximadamente a lo que queremos establecer. Entonces, por lo tanto, aquí tenemos este punto y llega del estado 1 al estado 2 de esta forma. Pero cuando decimos que es proceso casi estático, va a llegar de todas maneras del estado 1 al estado 2, pero con cambios de dirección durante toda su trayectoria de proceso. Es decir, lo que va a realizar de este punto a otro va a ser lo siguiente. De esta manera va a llegar. Eso es lo que se llama proceso casi estático, pero se va a constatar pues ya en las siguientes unidades de qué se trata este proceso. Sin embargo, es uno de los más fáciles de entender, ya que nos va a dar pauta a lo que es a llegar, por ejemplo, con los procesos de volumen y presión. Nuevamente repitiendo a lo que es los cilindros o los cuerpos, también cuerpos rígidos que tienen ciertas propiedades y que van cambiando. Y esto pues nos podemos basar a través de estos diagramas de proceso. Terminación ISO, que significa igual o sin cambios. Y vamos a definir uno por uno de manera rápida. Proceso isobárico, proceso realizado a presión constante donde la presión es igual a una constante. Recuerden que bárico lo pueden relacionar con los bares, que es una unidad de presión. Proceso isocórico o isométrico, proceso realizado a volumen constante, donde el volumen es igual a una constante. Aquí pueden relacionar métrico como medida, que el volumen pues es parte de la medida, ¿no? Proceso isotérmico, proceso realizado a temperatura constante, donde la temperatura es igual a una constante. Proceso adiabático, proceso sin intercambio de calor, donde tenemos la relación presión por volumen y con un exponente gamma que es igual a una constante. Proceso politrópico, proceso sin intercambio de energía por fuera y dentro de un sistema termodinámico. Lo que vamos a ver en el tema 2 es un análisis de trabajo por comprensión y expansión, el cual se relaciona de esta manera: presión por volumen a la n, donde n pues es una constante que va cambiando y va tomando dependiendo de un valor a lo que se va estudiando, que es igual a una constante. Y tenemos esta tabla que nos puede decir de qué proceso se trata. Por ejemplo, n igual a 0 va a ser, obviamente, recuerden que toda la 0 es 1, entonces quedaría nada más P igual a una constante. Eso es un proceso isobárico que está acá. Luego, si n es igual a 1, pues toda la 1 es propiamente esa base, es decir, se queda igual. Entonces, presión por volumen igual a constante es un proceso isotérmico.
Luego tenemos a lo que es el n, que es mayor a 1, y este al momento de colocarse, es decir, que toma un valor positivo, pues va a quedar de esta manera, donde presión por volumen es igual a, bueno, con un exponente gamma igual a constante, y eso nos va a generar un proceso adiabático. Luego n al infinito nos va a quedar como v igual a constante, que es un proceso isométrico. Y por último, el proceso cíclico. Se menciona que un sistema termodinámico ha experimentado un proceso cíclico o un ciclo termodinámico si y solo si regresa a su estado inicial al final del proceso. Esto es, para un ciclo termodinámico los estados inicial y final son idénticos. Matemáticamente el proceso cíclico se expresa como, pues esta es una integral cíclica gracias a la demostración del teorema de Green. Propiamente esto es de cálculo vectorial, pero no se requiere estudiarlo porque aquí no vamos a ver los espacios dentro de regiones. Es decir, más bien el espacio tridimensional con regiones no lo vamos a ver. Sin embargo, esto nos quiere decir lo siguiente, donde el símbolo de integral de cíclica representa la integración a lo largo de un camino cíclico. Y esto a grandes rasgos es que si comenzamos en un estado 1, vamos al estado 2 y nuevamente regresamos al estado 1. Eso quiere decir que el estado 1 y el estado 2 son iguales. Esto pues vamos a verlo en el tema 2 de una manera un poquito más estudiada, y a lo que podemos llegar a una conclusión de por qué se tiene que estudiar este proceso cíclico y los anteriores procesos, los cuales pues obviamente se van integrando cada vez más al tema 3, al tema 4, al tema 5, al tema 6, el cual obviamente en el tema 3 y el tema 4 se van a basar en el postulado de estado. Y bueno, hasta aquí terminó el video. Nada más les pedimos que le den like, se suscriban, comparten, comenten. Y si también se requiere de alguna sugerencia, alguna corrección, aquí va a ser bienvenido en la caja de comentarios. Y si no, nos vemos en el próximo video. Hasta luego.